inspirando a esas civilizaciones vecinas y en términos geográficos ver cómo el Islam está justamente en el centro de una cantidad de intercambios culturales, pues hace a esta civilización una civilización fundamental para entender el mundo contemporáneo. Entonces acá yo no voy a estar haciendo ni proselitismo, ni defendiendo al Islam, ni criticándolo, ese no es mi rol. Mi rol es que ustedes entiendan cómo funciona, cómo nació este Islam, para que entendamos un poco que las noticias que nos llegan pasan por un filtro normalmente, un filtro político, del que es importante ser conscientes para poder tomar distancia con respecto a él. Entonces, voy a empezar con la introducción. Voy a empezar con la introducción y quiero empezar con una pregunta, ¿sí? Y es, ¿qué significa Islam? ¿Okay? Islam tiene la misma raíz de musulmán, ¿sí? Tiene las mismas consonantes y en términos generales significa sumisión. Bueno, ¿sumisión a qué? ¿Sumisión o a quién? A Dios, en este caso. Islam es sumisión a Dios y musulmán es la persona sometida a Dios. ¿Ok? Eso quiere decir, en términos ya, digamos, muy de diccionario, el Islam. Este Islam tiene un libro sagrado, que es el Corán. Yo lo tengo acá porque voy a leerles una sura que me parece interesante para que entiendan cómo funciona este Corán. Y de pronto, si al final de la charla tenemos un poco de tiempo, les hablo de cómo está organizado el Corán. Y esta religión tiene un profeta, como en el cristianismo, tiene un profeta que es Muhammad. Bueno, entonces ahí hay un tema importante. En español solemos hispanizar muchas palabras extranjeras y estoy seguro que han oído hablar que el profeta del Islam no es Muhammad, sino Mahoma. Y eso es un término que no es del todo correcto. Mahoma, ok, el profeta del Islam, pero el nombre en realidad, el nombre en árabe es Mohammed. ¿Okay? Si ustedes tienen un amigo árabe que se llama Muhammad, ustedes no le van a decir hola Mahoma, no, ustedes le dicen hola Muhammad. Entonces, o como el boxeador Mohamed Ali, ustedes no le dicen Mahoma Ali. Por eso creo yo que hay un tema importante cuando uno habla del Islam o cuando uno habla de cualquier otra civilización, y es usar los nombres correctamente. Bueno, y me imagino que en algunos medios de comunicación, en algunos escritos, en algunos programas, ustedes han visto también otra frase muy famosa, y es que los musulmanes le rezan a Allah. Allah. Les voy a voy a usar el chat como un tablero, ¿sí? Para que lo tengan ahí. Entonces, Allah. Y eso, mi manera de ver, también es una manera de exotizar un poco el Islam, más de lo debido. Alá, sencillamente en árabe, quiere decir Dios. Entonces, no es que los musulmanes le recen a Alá, no, le están rezando a Dios. Suena igual de raro a decir que los norteamericanos le rezan a God, que los franceses le rezan a Dieu, que los italianos le rezan a Dio. No, es el mismo Dios, sencillamente en árabe se dice Allah. Bueno, entonces, eh, esto es, digamos, lo más básico del Islam. Digamos, este término musulmán también es problemático en Internet y en los medios de comunicación en la medida en la que se confunde con una palabra constantemente y es con árabe. Por alguna razón, árabe y musulmán se confunden incluso en medios de comunicación muy importantes y eso tiene un problema grave y es que hemos llegado entonces a la confusión de que árabe y musulmán son sinónimos. Y por eso a mí me gusta empezar mis charlas poniendo los términos, ¿no?, en su sitio para que las personas no se confundan. Y por eso les muestro este mapa. ¿Ok? Y en este mapa tenemos a los pueblos del Medio Oriente. La mayoría de ellos son musulmanes, pero no todos son árabes. Quiero que entendamos entonces la diferencia. Lo que tenemos en amarillo son los pueblos árabes. Lo que tenemos, no tengo pointer,
para que lo tengan presente, pero voy a describir los mapas. Lo que tenemos arriba a la izquierda en verde pastel son los turcos. Lo que tenemos arriba en rojo son los kurdos. En naranja son los persas. Y bueno, hay una cantidad de pueblos, una gran diversidad en el Medio Oriente. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos los musulmanes son árabes. ¿Okay? Hay musulmanes turcos, hay musulmanes kurdos, hay musulmanes persas, hay musulmanes belgas, franceses, colombianos, argentinos, ¿ok? Y de la misma manera, no todos los árabes son musulmanes. Bueno, no todos los que están ahí en amarillo son musulmanes. Hay musulmanes cristianos, los que vivimos en Colombia lo sabemos perfectamente, toda esa inmigración sirio-libanesa y palestina en Colombia, la inmensa mayoría son cristianos y de lengua árabe. De la misma manera hay árabes judíos y por eso no se deben mezclar las dos cosas. Árabe, para que lo definamos de manera más concreta, árabe es la persona de lengua árabe que tiene ancestros que vienen de la península arábiga. ¿Okay? Entonces, árabe es más un tema cultural y étnico y lingüístico que religioso. Bueno, y musulmán, como les dije, es el que cree, el que profesa el Islam. Son dos cosas diferentes. Confundir las dos cosas es como si dijéramos todos los cristianos del mundo son colombianos y todos los colombianos son cristianos. De ninguna manera. Hay cristianos franceses, hay cristianos ecuatorianos, cristianos argentinos, y en Colombia no todos los colombianos son cristianos. Entonces, eso es muy importante para tener en cuenta este asunto. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando a veces estudiamos la historia del pueblo árabe, que es fascinante, y acá tengo un libro, ahorita les digo dónde lo pueden conseguir, es de Albert Urani, La historia de los pueblos árabes, gran libro, pues realmente es la historia de una parte del mundo islámico, ¿sí? Pero ese mundo islámico es gigantesco y ahorita les voy a mostrar un mapa para que entiendan que cuando hablamos de Islam estamos hablando de China, estamos hablando de la India, estamos hablando de Rusia, estamos hablando del Nilo y del África subsahariana también, estamos hablando de regiones muy diversas y muy extensas. Bueno, entonces, ¿cuáles son las similitudes entre Islam y cristianismo? Porque, de nuevo, a veces nos han transmitido esa idea de que el Islam y el cristianismo son radicalmente opuestos, ¿sí? Que históricamente se enfrentan el uno al otro, y a mi manera de ver como historiador eso es completamente falso. Ni el Islam, ni el judaísmo, ni el cristianismo han sido enemigos históricos. Todos ellos durante muchísimo tiempo, desde el año 632 hasta la Primera Guerra Mundial, convivieron pacíficamente en el Medio Oriente. Y es la Primera Guerra Mundial la que va a romper un poco ese equilibrio de estas religiones. Pero entonces, ese cristianismo, ese judaísmo y ese islam se han nutrido de un trasfondo común, ¿sí? Y ese trasfondo común es la religión más antigua de estas tres, que es el judaísmo y la tradición judaica. Entonces, ¿cuál es la similitud? Como el cristianismo, ¿sí? El Islam no solamente es una religión, el Islam es una civilización. Eso quiere decir que el Islam es una forma de vida, es una manera de ver el mundo, es una vida cotidiana, es una vida privada, ¿sí? Es un concepto de la divinidad, ¿sí? En el que no solamente hay musulmanes. En la civilización islámica convivieron muchas religiones, sobre todo cristianismo y judaísmo. De la misma manera, la civilización cristiana es una manera de vivir en la que existían diferentes religiones como el judaísmo y como el islam. Entonces, ambas, cristianismo y judaísmo, son religión y civilización. Ojo que hay una diferencia acá muy fuerte. Y ambas han sido históricamente influenciadas por la cultura y la filosofía griega. Bueno,
La cultura griega ha sido fundamental en la definición de estas dos religiones, porque la filosofía y esa razón filosófica griega le ha dado dientes al cristianismo y al islam para crear unos argumentos mucho más sólidos que puedan seducir a poblaciones enteras para convertirlas a su propia religión. En eso no somos muy diferentes del islam. Ambas religiones también son un monoteísmo. Eso quiere decir que son una religión de un solo Dios que se opone al politeísmo. En el caso del cristianismo, el cristianismo se opone al politeísmo romano, a ese politeísmo de Júpiter, Minerva, Marte, y en el caso del islam es un monoteísmo que se opone al politeísmo de la península arábiga, que tenía muchísimas diosas, al-Lat, al-Uzza, ¿sí? Al-Manat, y se opone a estas diosas para creer en un solo Dios. Ambas religiones tienen los mismos o casi los mismos profetas que la tradición judeo-cristiana, incluido Jesús. Bueno, en el Islam, Jesús, Isa, es un personaje fundamental. No es el Hijo de Dios de ninguna manera, pero es un profeta reconocido en el Islam. María también, no sé si lo sabían, pero María aparece más veces en el Corán que en la misma Biblia. Entonces, María o Miriam, como se le conoce en árabe, es una mujer importantísima en el Islam. Y de nuevo, esto es clave para borrar un poco una serie de prejuicios que hay de que el Islam como religión es misógino y antifemenino por excelencia. No, de ninguna manera. Acusar a una religión de eso es difícil. Esos temas de misoginia y de relación entre el hombre y la mujer son más culturales, ¿sí? Depende más del pueblo, la región en la que estemos, que de la religión como tal. ¿Listo? Entonces, tienen los mismos profetas, salvo Muhammad, obviamente, que en el cristianismo no se reconoce a Muhammad. Ambas religiones tienen una ciudad sagrada, ¿sí? Compartida, y que es ¿no? el foco de muchas tensiones hasta el día de hoy, que es Jerusalén. ¿Sí? Esta es la ciudad sagrada no solamente del cristianismo y del islam, sino también del judaísmo. Bueno, ambas religiones tienen un libro sagrado. En el caso del cristianismo es el Antiguo y el Nuevo Testamento, en el caso del Islam es el Corán, que es este libro que les mostraba acá hace un rato. Bueno, entonces ambas religiones también reconocen una cierta importancia de la Biblia, en el caso del Islam, sobre todo. Cuando uno lee el Corán, entiende que Muhammad sabía lo que era el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, no somos radicalmente opuestos, venimos de un mismo trasfondo, ¿ok? Y por eso, en lo que les voy a estar contando el día de hoy, ustedes van a reconocer una tradición también cristiana. ¿Cuáles son las diferencias? Porque no solamente hay similitudes, obviamente, hay varias diferencias. Y es que, a mi manera de ver, la principal diferencia o la diferencia histórica entre cristianismo e islam es que el islam llegó al poder inmediatamente después de nacer. Es decir, es una religión que nace e inmediatamente es una religión oficial y una religión poderosa. En el caso del cristianismo, esa historia es completamente diferente, ¿sí? El cristianismo se va a demorar 3 siglos en convertirse en una religión oficial, ¿sí? Vamos a tener que esperar a Constantino I o Constantino el Grande, emperador romano, para que en el año 312, ¿sí? Un emperador romano se convierta al cristianismo. Es decir, 300 años se demoró el cristianismo, 300 años fue una religión minoritaria en el Imperio Romano, 300 años el politeísmo fue mucho más exuberante, mucho más fuerte que el cristianismo, y eso genera una diferencia sustancial con respecto al Islam.
Y la diferencia es en el derecho, en la religión y en el sentido de la guerra en estas dos civilizaciones. Porque en el Islam, derecho, religión y guerra están íntimamente ligados. Los que conozcan en esta charla el Islam sabrán que derecho y religión van íntimamente ligados porque el derecho islámico es deducido del Corán tradicionalmente, obviamente. ¿Qué pasa en el cristianismo? En el cristianismo hay una frase que es lo que separa sustancialmente a estas dos religiones. Es una frase famosa que estoy seguro que ustedes conocen: al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y esto es una frase fundamental en el cristianismo en la que se separa de manera muy fuerte los asuntos religiosos de los asuntos terrenales. Y a partir de ese momento y hasta el día de hoy, el cristianismo va a vivir en una dicotomía entre el emperador, históricamente, ¿no? El emperador y el papa. El emperador y el patriarca de Constantinopla. ¿Listo? Esa diferencia no existe en el Islam. Y por eso, la justicia, que es del César, y Dios, que es del Papa, se mezclan en las mismas personas que son los líderes de esta religión. Bueno, entonces, el derecho islámico, como les decía, es una interpretación del Corán, es una interpretación de la vida del profeta, de los relatos de la vida del profeta. Estaremos hablando ahorita más tarde de eso. Y todo este conjunto se llama la Sharia, ¿sí? Y se los voy a poner, se los voy a poner ahí en el chat para que lo tengan presente. No se les olvide que las preguntas las pueden hacer en el chat de abajo. Me imagino que van a surgir muchas preguntas en esta charla. Entonces, y tercer punto de diferencia a raíz de esta frase: al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. La guerra santa en el Islam no es lo que nos han contado el yihad, ¿no? Que es como, si uno ve CNN, uno se imagina que es la voluntad de todo musulmán de asesinar a un cristiano. Es completamente falso. El yihad no es la guerra santa tipo cruzada, es la defensa de la religión y de las leyes islámicas, ¿sí? Entonces, la guerra santa no es solamente ir a matar al otro, es también una guerra interna, es una defensa de la legalidad, de la ley santa musulmana. Bueno, este Islam es entonces, para esquematizar un poco. Ustedes saben que cuando uno esquematiza a veces deja muchas cosas por fuera, pero creo que a ustedes lo que más les interesa en este momento es ese esquema. Este Islam es la simbiosis de tres culturas. Bueno, para que lo anoten con letras de oro hasta el día de hoy. Por un lado, es la tradición cultural, histórica y lingüística de las tribus árabes, ojo, árabes de la península arábiga, ¿sí? Con su lengua, con su fabulosa poesía, con su tradición de hospitalidad en el desierto y en los oasis, por un lado. Segundo, es también la tradición administrativa del Imperio Romano y su heredero, el Imperio Bizantino, es decir, una tradición oficial, legalista, ¿sí?, que los musulmanes van a adoptar. Y tercero, es la simbiosis también de las tradiciones monárquicas y literarias de la Persia antigua. Bueno, ustedes no se alcanzan a imaginar la influencia que ha tenido el pueblo persa, ¿sí?, en esta civilización. ¿Ok? Entonces es la simbiosis de esas tres culturas. Obviamente de estas tres culturas tiene que salir algo fascinante, tiene que salir algo poderoso, y es que justamente el Islam es la conexión histórica de dos regiones tradicionalmente divididas, ¿sí? El mundo grecorromano por un lado y el mundo persa por el otro. El Islam va a reunir en una misma civilización esos dos mundos que hasta el año 632 se hacían la guerra. Entonces,
Cuando uno viaja por Marruecos, por Egipto, cuando uno va a Turquía, se da cuenta que la alimentación, que la arquitectura son romanas. ¿Sí? Cuando ustedes van a estos países del Mediterráneo, del sur del Mediterráneo, y se comen unos postres que están repletos de miel y pistachos, que son excelentes, no se están comiendo un postre musulmano, un postre árabe, se están comiendo un postre romano. ¿Listo? Entonces, esto tengámoslo en cuenta porque a veces desde el cristianismo se absorbe la cultura romana como si la cultura romana y el cristianismo fueran sinónimo, y eso es una manera de ver la historia, pero no es la única manera de ver la historia. Bueno, en términos teológicos, siguiendo un poco con esta introducción, hay unas diferencias sutiles pero también importantes. Para el cristianismo, convertirse al cristianismo implica un bautizo, ¿sí? Un rito de paso, ¿sí? Un rito fundacional fundamental. ¿Estamos de acuerdo? En el cristianismo el bautizo es fundamental. En el Islam el tema no es tan rígido a mi manera de ver. Ser musulmán es ante todo aceptar y respetar la ley musulmana. Y esa ley tiene una especie, pues, yo sé que esto, sobre todo si hay musulmanes acá presentes, les va a sonar raro, pero hay una especie de sacramentos que deben ser respetados por el musulmán. ¿Por qué digo que esto suena raro? Porque es que sacramento es una palabra completamente cristiana. Entonces, se los digo es para que tengamos digamos, un nivel de comparación con el cristianismo. ¿Cuáles son esos sacramentos? Digamos, para tener un término más correcto, ¿cuáles son esos 5 pilares del Islam? Los 5 pilares son los siguientes. El zakat, se los voy a anotar acá en el chat. Entonces, ¿el zakat qué es? Es una especie de diezmo, que en realidad es el 2,5% de la cosecha, que debe entregarse a unas asociaciones religiosas hasta el día de hoy, ¿sí? Que se llaman los waqf. Bueno, esto en árabe y en otras lenguas como en el turco va a dar otras, ¿no?, declinaciones como Wakif, ¿sí? Pero el Waqf son organizaciones pías que se encargan entonces de construir mezquitas, de fundar universidades, madrasas islámicas, de crear bibliotecas, es decir, de promover una educación y una vida musulmana. Eso es el zakat. Después tenemos la oración, que se debe hacer 5 veces al día, y los que han visitado países musulmanes lo saben perfectamente. 5 veces al día, empezando cuando se eleva el sol y terminando después de la caída del sol, se hace el llamado a la oración o el azán, ¿ok? Azán, así los anoto. Y esa oración, pues, perdón, ese llamado a la oración es una belleza, empieza con Alá es grande, y bueno, ahorita les pongo un video para que vean un poco cómo suena, pero quiero terminar con los 5 pilares. Después está el Ramadán, ¿ok? Que se confunde muchas veces en el cristianismo. El Ramadán realmente es el ayuno que se debe hacer durante el mes de Ramadán, porque muchas personas confunden Ramadán con ayuno, ¿no? Ramadán es el mes y en ese mes se debe hacer un ayuno. ¿Cuándo es ese mes? Muy buena pregunta, porque el calendario musulmán, ¿sí?, el calendario islámico es lunar, y nuestro calendario, que es el calendario gregoriano, es un calendario solar. Por eso estos calendarios nunca coinciden. El calendario islámico se va corriendo constantemente con respecto al cristiano. Entonces, en este año el Ramadán es en mayo, ¿ok? Pero pues no en todas las épocas es en el mismo mes. Y durante ese mes se debe hacer el ayuno. Ahora, ¿el ayuno cómo es? Empieza cuando sale el sol y termina cuando se acuesta el sol. Y en teoría, pues eso está muy bien, sobre todo si uno vive en países cerca o dentro de los trópicos. Pero si uno es un musulmán y uno vive en Islandia, y estamos en verano y resulta que durante 3 meses el sol no se acuesta nunca, entonces en 3 meses no comemos. No, el Islam no es tan rígido en ese sentido, y hay
ciertas, digamos, excepciones a la regla. Las mujeres embarazadas no tienen que hacer el ayuno, y bueno, no es tan rígido como parece. Después tenemos un cuarto pilar, que es el peregrinaje, que se debe hacer por lo menos una vez en la vida a la ciudad de la Meca, que es la ciudad sagrada del Islam. Ese peregrinaje se llama el Hajj, ¿sí? El Hajj. Es un tema supremamente prestigioso. Históricamente, muchas personas, muchos musulmanes que hicieron el Hajj, para marcar el prestigio de hacerlo, cambiaban su apellido y se ponían Hajj. Hay un personaje muy famoso en la historia, el padre de la independencia de Argelia, Mesali Hajj, que tenía justamente este apellido para marcar ese tema. Y por último tenemos un credo, ¿sí? Un credo que se llama la Shahada, y que podemos llamar una profesión de fe. ¿Qué quiere decir esa profesión de fe? Marca la unicidad de Dios. Es una frase que todo musulmán debe profesar para marcar que esto es un monoteísmo. Bueno, y se escribe así, dice, solo hay un Dios y Muhammad es su profeta. O en otros términos, se los voy a poner acá en el chat. En el chat, entonces, no hay otro Dios que Dios y Muhammad es su profeta. ¿Listo? Acá se los pongo, miren cómo se escribe. Ojo, el primer Dios con minúscula, el segundo con mayúscula. No hay otro Dios que Dios, Alá, y Muhammad es su profeta. Este asunto. Ay, sí. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. Bueno, entonces esa es más o menos el azar. Y por último, quería mostrarles otra diferencia antes ya de entrar en materia de Arabia y los árabes. Y es que como en el Islam no existe al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, no hay una iglesia como tal, no hay un papa, ¿sí? Como lo entendemos en el cristianismo. El Islam como tal no tiene un clero muy rígido de obispo, de arzobispo, obispo, ¿sí? Canónigo, bueno, todos estos temas, no es así. No hay sacerdotes, más bien tiene unos sabios de la ley divina que
como justicia y religión no están separados, pues al mismo tiempo que son los grandes juristas, o tradicionalmente fueron los grandes juristas, también son los grandes conocedores del Corán. ¿Sí? Entonces, esto es una gran diferencia y eso hace, paradójicamente, que el Islam sea mucho más tolerante con respecto a variaciones dogmáticas del Islam. Porque, ¿qué es una herejía? Una herejía es una manera de ver una religión que no concuerda con un dogma oficial. En el cristianismo, ¿quién define el dogma oficial? Los concilios. El concilio ecuménico de Calcedonia, de Nicea, de Constantinopla, ¿sí? Son los grandes concilios de la época de Constantino y de Teodosio, ¿sí? En el Islam no existe como tal eso. Entonces, no hay una manera muy rígida de entender el Islam. Y por eso, en el caso del Islam mayoritario, que es el sunismo, hay muchas escuelas de interpretación, maliquismo, shafiismo, ¿sí? No voy a entrar en detalles, pero hay una mayor tolerancia. Hubo desde el siglo IV o incluso antes en el cristianismo, el Islam se va a curar un poco de ese problema y más bien la herejía va a ser confundida con una rebelión política. ¿Sí? Política y religión van de la mano, entonces rebelión política y herejía a veces se confunden y es muy diciente, y esto es muy diferente del cristianismo, que las grandes divisiones del Islam no son por temas teológicos, son por temas políticos. Las grandes ramas del Islam, ¿sí? Que son el jarillismo, el chiismo y el sunismo, vienen de una pelea política entre los amigos del profeta y los familiares del profeta. Eso no son temas teológicos, solo que con el tiempo estas tres ramas van a generar unas teologías un poco diferentes, pero originalmente son peleas políticas. En el cristianismo, el orden de las cosas es radicalmente opuesto. Todo empieza con una pelea teológica y después esto se vuelve una pelea política. Piensen en la Reforma Protestante. La Reforma Protestante empieza con un Martín Lutero que critica con las 95 tesis la política del Papa y después son los príncipes alemanes los que aprovechan esa reforma para sacar beneficios políticos. ¿Okay? Entonces es radicalmente opuesto ese aspecto. Entonces, espero que eso sea claro. Esa introducción es fundamental, estarán de acuerdo conmigo, para poder entender el Islam. Y ahora quisiera que viéramos un poco el contexto en el que van a hacer ese Islam. Porque, de nuevo, como historiador les digo, a veces cuando uno se interesa por una época o por un lugar del planeta, empieza con relatos, con una cronología, ¿sí? Pero muy rápidamente uno se puede perder si no es muy vigilante con el contexto y sobre todo la geografía en la que se produce ese contexto. En gran parte el nacimiento del Islam es una respuesta directa a una situación económica, política y social de la península arábiga entre el año 610 y 632. Y eso es lo que les quiero explicar. Bueno, primero que todo, quiero hacer una presentación geográfica, ¿sí? Y es fundamental porque el Islam nace en la península arábiga, que es una región poblada por árabes en su mayoría. Y estos árabes pues viven en un desierto, en unas zonas desérticas, pero quiero empezar de lo más amplio para ir hacia la península arábiga. Primero que todo, quiero que vean el mapa, digamos, no muy preciso del Islam o del mundo islámico, de lo que se llama el Dar al-Islam, la casa del Islam. Y aprovecho este mapa para decirles, para hacer una advertencia, y es que no hay mapas perfectos. Y es muy difícil encontrar un mapa del mundo islámico neutro, no existe, ¿sí? Acá tendríamos el mundo islámico, pero el mundo islámico es mucho más amplio de lo que vemos acá.
En este mapa del mundo islámico faltan varias cosas. Falta toda la parte occidental de China, ¿sí? Que es musulmana. Falta todo el norte de la India, que es musulmán. Falta todo el Volga y el sur de Rusia, que son musulmanes, ¿sí? A veces uno cree que en el Volga las personas hablan ruso y son ortodoxas. No, en el Volga ruso hay muchísimos musulmanes. Entonces, y no se les olvide cuántos musulmanes no hay en Francia, en Bélgica y en otras partes del mundo. Entonces, esto sería el mundo islámico. Ese mundo islámico nace en esa península arábiga que, como ven, está en la mitad de esa expansión, ¿sí? Es el origen de esa expansión. Esa península arábiga tiene muchos países hoy en día: Arabia Saudita, el Yemen, Omán, los Emiratos Árabes, tiene Bahrein, Kuwait. Bueno, Kuwait está ahí como en el borde, ¿sí? Entonces no es una península unida, pero ese tema de la unión de la península es fundamental. Ahora, es un mundo extenso, ¿no? El mundo islámico. Del Nilo al Volga, del Atlántico a la China, esto es una civilización grande, que nace entonces en esa península. Los habitantes de esa península, los árabes, son un pueblo semítico, ¿sí? Emparentado con la lengua, por lo menos con el arameo, con el hebreo, con el antiguo copto, la lengua de la civilización egipcia. Y hoy en día, ese mundo árabe es una de las tres grandes civilizaciones del Mediterráneo. Así como una gran civilización griega, después una gran civilización romana, también hay una civilización árabe poderosa e imponente en este Mediterráneo. Y ese mundo árabe es anterior al Islam. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden, árabe es el que habla la lengua árabe. Islam es musulmán es el que profesa el Islam. El Islam nace en el año 622, ahorita lo veremos. Y antes de eso ya estaban los árabes. ¿Okay? Ya existía este pueblo árabe. Entonces, esos árabes van a tener unas tradiciones preislámicas que tienen una influencia obviamente en el nacimiento del Islam y en la manera como se profesa el Islam. En la tradición musulmana se dice que todo ese periodo preislámico se llama la Jahiliya. Se los voy a anotar acá. Jahiliya. ¿Ok? Y esa Jahiliya es el periodo salvaje o el periodo de la ignorancia. ¿Ignorancia de qué? Ignorancia de la revelación del profeta Muhammad. En ese periodo había muchos dioses, como les dije ya ahorita: Al-Lat, Al-Uzza, Al-Manat y muchas otras. Estos árabes son politeístas, la mayoría. Creen en genios, ¿sí? Es una religión animista, quiere decir que debajo de cada piedra hay un genio. Y miren que eso pasó al Islam. Si han leído Las Mil y Una Noches, estarán de acuerdo que con Aladino, hay un genio, el genio de la botella. Eso es una tradición completamente preislámica. Si ustedes se ponen a pensar qué es un genio, es un espíritu encapsulado, ¿sí? Eso es completamente pagano. Así como entonces es una tradición preislámica que cree en muchos dioses y en muchas fuerzas de la naturaleza, también tiene un templo sagrado. Bueno, y ese templo sagrado se encuentra en la ciudad más importante de la península, que es la Meca. ¿Okay? Y antes de que nazca el Islam, ya la Meca tenía un peregrinaje que se debía hacer por lo menos una vez en la vida, el mismo Hajj, pero preislámico, para ir a rezarle a estas tres diosas principales que ya les he mencionado. Y ese templo entonces era el lugar más sagrado de este pueblo árabe. Y el templo se llamaba la Kaaba. Kaaba, hasta el día de hoy, ¿no? Kaaba. Miren lo curioso de este templo. A ver, les muestro una imagen. Es ese cuadrito negro que tenemos ahí, aunque el templo no es negro, tiene una cortina negra, pero el templo es de piedra. Es un templo antiquísimo que tiene un meteorito. Y un meteorito, imagínense, en una religión politeísta es un elemento sagrado, es algo que envían los dioses desde el cielo. Entonces este meteorito es la piedra a la que le rezan los árabes antes del Islam, solo que hacia el siglo VI y siglo VII,
por influencias del cristianismo, se empieza a decir popularmente en el mundo árabe que esa piedra la trajo Abraham, ¿ok? Y la puso en este templo. Y por eso, miren lo curioso, en el politeísmo árabe se le reza a una piedra que fue llevada por Abraham. Y esto no es una información cualquiera. Estamos viendo un lento proceso de preparación para la llegada del monoteísmo en la península. Bueno, entonces, en esta misma península, en el siglo VI y VII, había una población cristiana y judía muy importante. Esa población cristiana y judía venía del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino es el heredero de Roma, es la Roma medieval, cristiana, pero como les decía hace un rato, ese cristianismo tiene un dogma que se llama el cristianismo ortodoxo, y todo lo que no pertenece a ese cristianismo ortodoxo va a ser reprimido por el emperador y por el patriarca. Y muchas de esas herejías van a buscar refugio en la península arábiga, así como los judíos que empiezan a ser perseguidos en muchas ocasiones por los bizantinos, se refugian en esa península. Y eso empieza a generar unos contactos brillantes y fructíferos entre dos monoteísmos y el politeísmo, ¿sí? El paganismo de estos árabes. Y eso nos lleva a una situación muy importante para entender el Islam, y es que ciudades como Yatrib, que es la segunda ciudad más importante de la península arábiga en el siglo VII, tenían el 50% de su población judía. ¿Sí? ¿Por qué esto es relevante? Porque es mucho más fácil convertir al Islam a un judío o a un cristiano que a un pagano, porque ya el judío y el cristiano han entrado en un monoteísmo. No es completamente descabellado el Islam. Para un politeísta, para un pagano, entender que solo hay un Dios es un tema muy complicado. Entonces, la ciudad de Yatrib tenía 50% de su población judía. El Yemen, que es el sur de la península, en el año 510 oficialmente era judío. ¿No? Y en el Yemen va a haber judíos y toda una rama del judaísmo muy fuerte hasta la creación del Estado de Israel. Entonces, esto es importante porque el Islam no nace de la nada. Los monoteísmos no aparecen porque sí, ¿sí? Es un proceso lento que se puede explicar y que hay entonces que explicar. Entonces, Muhammad, cuando nace y en su vida, que ahorita estaremos viendo, pues tenía contacto con el judaísmo y con el cristianismo, conocía estas dos religiones, convive con estas personas, y eso se ve profundamente en el Corán. ¿Listo? Ahora, este contexto, ¿okay?, que se produce en estas dunas y en estos oasis de la península arábiga, con un pueblo de una lengua espectacular como la lengua árabe, que vivía de la poesía, porque recuerden, este pueblo todavía no tiene una escritura muy fuerte, sino que la tradición es una tradición oral, y por eso en los pueblos de tradición oral la poesía es fundamental, porque es un método de memorización de la información. Entonces es un pueblo de poetas hasta el día de hoy, el pueblo árabe. Entonces, en este contexto vemos la aparición de una última etapa antes de llegar al Islam, que se llama el hanifismo. ¿Sí? Hanifismo. Y el hanifismo es un momento que ya van a entender por qué es tan importante. Es la última etapa en la medida en la que se crea una figura digamos, de expertos o de personas, digamos, de ascetas árabes en el desierto. ¿Qué quiere decir eso? Algunos árabes, influenciados por tradiciones cristianas y judías, empiezan a hacer retiros en los desiertos y en las montañas de Arabia, y empiezan a desarrollar unas teologías monoteístas.
y van a ser personas supremamente importantes y populares en el siglo VII, en el siglo en el que nace el Islam. Y esto es un paso fundamental porque los grandes líderes espirituales ya van a ser monoteístas y sencillamente Muhammad va a ser uno más de esos grandes Hanif, como se les llama a estos ascetas del desierto. Y por eso miren lo interesante, en el Corán se le llama Hanif, asceta del desierto, asceta, a los profetas del cristianismo y del judaísmo. Miren, les leo en el Corán, la sura 3, ¿sí? La sura tercera dice, Abraham no era ni judío ni cristiano, era un Hanif, un piadoso, ¿no? Resignado a la voluntad de Dios, eso quiere decir musulmán, como les dije ahorita al principio, y no era del número de los idólatras. Es interesante cómo el Islam va a tratar de islamizar el pasado judeo-cristiano sin separarse de él radicalmente. Bueno, entonces, tenemos ya una situación geográfica, una situación teológica o espiritual, y me falta tal vez la más importante, y de pronto esto les va a sorprender, y es una situación comercial. ¿No? Y esto es lo que nos lleva directamente al nacimiento del Islam, y es que en el siglo VI se produce lo que es conocido por los historiadores como la última gran guerra de la antigüedad. ¿Okay? Y esta última gran guerra de la antigüedad se llama así porque en teoría, ¿sí? Aunque esto está sujeto a muchas discusiones, es esta guerra la que va a cambiar radicalmente la antigüedad, va a hacer que esa antigüedad desaparezca y que entremos, por lo menos en Europa, en un mundo medieval. ¿Listo? ¿Qué situación tenemos en ese siglo VI y en ese siglo VII? Tenemos, acá les muestro el Medio Oriente en el siglo VI. Tenemos dos imperios poderosos y un pequeño imperio eh, cristiano. Bueno, entonces, todo lo que tenemos a la derecha en verde pastel es el imperio persa sasánida. Los sasánidas, acá se los anoto, sasánidas, que es una dinastía persa, es el último imperio persa poderoso, con un ejército impresionante, sobre todo unos caballeros, unos jinetes que se llaman los catafractos, que después van a dar el famoso caballero medieval, ¿no? Con su armadura. Ese es el catafracto persa. Al lado izquierdo de los persas tenemos el imperio bizantino, que es este que está en color salmón, que domina el Mediterráneo, y arriba a la izquierda en púrpura, donde dice París, tenemos al imperio, digamos, el nacimiento de lo que va a ser el imperio carolingio. En este momento es el reino de los francos, ¿listo? Que es cristiano. Esto quiere decir que el imperio bizantino es el imperio cristiano por excelencia, capital Constantinopla, y el imperio persa es el imperio del zoroastrismo, que también es una religión casi monoteísta. Y estos dos imperios viven en lucha constante desde la época de Darío, ¿sí? Aunque en la época de Darío no existe este imperio, sino que están los griegos, pero hay una gran rivalidad constante alrededor de Mesopotamia. Y obviamente estos dos imperios, como se podrán imaginar en este mapa, luchan en parte por el control de Arabia. Necesitan estados clientes en esa península arábiga para poder proteger sus flancos y enfrentarse en las orillas del Tigris y del Éufrates, que es lo que separa a estos dos imperios. Entonces, la última gran guerra de la antigüedad es una guerra entre el emperador sasánida del siglo VI y del siglo VII, que es Cosroes II, y el último gran emperador del Imperio Bizantino, que es Heraclio. Entonces, acá les muestro un fresco bizantino que muestra el asedio de la capital de Bizancio por parte de los persas. Y, perdón, a ver si acá alcanza, no alcanza a salir, pero bueno. Les voy a anotar los nombres de los dos emperadores para que los tengan presentes. Cos no es segundo versus Heraclio.
Heraclio. Entonces, Cosroes, sí, es el persa y Heraclio es el cristiano. Entonces, ¿qué sucede? El imperio bizantino va a perder todas las batallas, ¿sí? Salvo una de esta guerra, va a perder Egipto, va a perder Palestina, va a perder Siria y su capital va a ser asediada. Eh, los persas van a entrar a Jerusalén, y esa es esta imagen que les tengo acá, van a llevarse la cruz, la vera cruz, a la capital de los persas, que es Tesifón. ¿Listo? Y durante varias décadas, del año 590 al año 628, ¿sí? Miren esto, estos son casi 40 años de guerras, van a llevar a que estos dos imperios queden completamente exhaustos. ¿Ok? Quedan completamente exhaustos, y esto es fundamental porque cuando nace el Islam, los árabes, que son los primeros portadores de esta religión, se encuentran con unas fronteras débiles, dos imperios fáciles de conquistar, y como lo veremos ahorita al final, esto facilita la gran expansión árabo-musulmana que empieza en el año 632. Pero esto tiene un tema que va más allá. ¿Por qué tiene que ver esto con el nacimiento del Islam? Pues resulta que debido a 40 años de guerras, las rutas comerciales del mundo que pasaban por estos dos imperios, lo que va a ser después la famosa ruta de la seda, pues quedan interrumpidas. Y los comerciantes, temiendo pasar por Mesopotamia o por Armenia, un poco más arriba del Cáucaso, deciden desviar sus rutas comerciales y hacerlas pasar por lo que vemos en azul, por el sur de la península arábiga, ¿sí? Por Omán, por el Yemen, por el Mar Rojo, y van a usar las grandes ciudades de la península arábiga como puestos comerciales. ¿Cuáles son esas grandes ciudades? La futura ciudad de Medina, ¿sí? La ciudad de Taif y sobre todo la Meca, que se enriquece de manera exponencial en este momento. Esto es fundamental porque cuando nace el Islam hay un sentimiento de decadencia por parte de la población de la Meca, ¿sí? Hay una sensación de que una parte de la población aprovechó ese enriquecimiento, pero que la otra parte no lo aprovechó y está viviendo en unas condiciones difíciles, y eso pone digamos, en tela de juicio este elemento fundamental de las poblaciones del desierto, y es la solidaridad, ¿okay? La hospitalidad. Hay una sensación de que la hospitalidad se acabó. De ahí ese movimiento de los Hanif, que les decía, que son ascetas que se retiran a tratar de encontrar una explicación espiritual a este egoísmo que se introdujo en la ciudad de la Meca. Y es en ese contexto entonces que va a aparecer un personaje llamado Muhammad, que va a dar una respuesta directa a la situación que vivía la península de Arabia, la península arábiga, en ese contexto del año 590 al 630. Espero que eso sea claro. Voy a responder algunas preguntas antes de salir a la pausa. Sergio Vázquez me preguntaba cómo nace el Islam como religión. Eso es lo que vamos a ver justamente ahorita, es el año 622. Oscar preguntaba cómo influyeron las reformas Tanzimat otomanas en la ruptura de la paz interreligiosa en el Medio Oriente. Uy, creo que ese es un tema que se nos sale completamente del nacimiento del Islam. Tal vez, Oscar, vamos a repetir la charla sobre la aparición del Medio Oriente, y en esa charla tengo todas las respuestas para las reformas Tanzimat y la ruptura de la paz interreligiosa, que no creo que sea en el Tanzimat, es más bien con los jóvenes turcos. Me pregunta Clemencia Rodríguez cuáles son las ramas que se hicieron por cuestiones políticas. Se las voy a anotar acá. Es el sunismo, el chiismo y el jaridismo o el ibadismo. Acá hay muchas divisiones. De pronto ahorita al final les explico
rápidamente cuáles son las grandes divisiones y por qué. Después, Bárbara me pregunta, ¿podría poner escritos los nombres de las tres diosas? Claro que sí. Al-Lat, Al-Ursa y Al-Manat. ¿Listo? Ahí se las pongo. Es una buena pregunta. Listo. Entonces, vamos a hacer una pausita. Yo les voy a poner un video para que se enteren de todos los eventos que vienen y ya ahorita en unos minuticos volvemos. ¿Listo? Under the ring sounds open, fire, fire, fire. Ain't nothing new, ain't nothing new. Like an ancient day, and I'm on trial. Let them tease away. This once was an island, and I could not stay, for I believe them left for the lights always in season. Impossible night in a crowd of homesick, fully grown children. You leave the lights, you're frowning and not later. Keep on reading our pens through the day. They find us nearing. Let them think what they made, for they've good reason left for the lights always in Bueno, vamos a continuar. Una pausita, ¿sí? De 6 minutos hicimos. Antes de seguir y pasar a nuestro siguiente tema, que es ya la vida del profeta como tal, ¿me están oyendo todos?
Espero que me estén oyendo, si pueden poner en el chat. Listo, gracias. Les quería recomendar algo, yo creo que les va a servir mucho, y es que en mi canal de YouTube yo no subo muchas cosas, desafortunadamente a veces el tiempo no alcanza para tanta información, pero hace unos meses subí una lista de reproducción explicando ciertos aspectos puntuales del Islam. Entonces, les voy a compartir en el chat el link de la lista de reproducción, porque yo creo que eso les va a servir bastante para que lo copien y lo peguen. Ahí se los pongo. Creo que esa es la lista, entonces espero que les sirva. Y sobre todo les va a servir mucho en mi página web. Ya Alejandra les va a comunicar la página web. En mi página web, en la parte de puro abajo, dice materiales adicionales. En materiales adicionales hay bibliografías, glosarios, mapas que les pueden servir muchísimo, sobre todo los glosarios, porque hay una cantidad de términos que a veces no entendemos. Miren, todo este libro, esta enciclopedia verde que tengo acá atrás, es la enciclopedia del Islam de Brill, y eso es pues una versión resumida del Islam, realmente. Entonces, ahí pueden encontrar mucha información. Y aprovecho también para decirles que en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, pueden también encontrar diferentes informaciones interesantes. Entonces los invito a que me sigan en Instagram y en Facebook. Me encuentran a mí fácilmente o por Juan Camilo Vergara o por JC Vergara Blog, si los anoto. Blog, y ahí pueden entrar. También tengo un grupo de historias, se llama La Historia Contada por Sus Amantes, donde yo no comparto lo mío, sino que dejo que las personas compartan artículos de historia. También es muy fácil de encontrar, La Historia Contada por Sus Amantes. Listo. Sigamos entonces, voy a volver a poner acá la presentación. No sé, espero que estén viendo la presentación ahí en grande. Esperen, me adelanto otra vez. Listo. Entonces, estábamos entrando al profeta. Bueno, y acá entramos de lleno en el tema principal, y es la vida de un personaje excepcional, ¿sí? Realmente, sea la persona musulmana o no, tanto Jesucristo como Muhammad, como muchos otros profetas que han tenido tanto impacto en el mundo, fueron personas que supieron entender una época, que sintieron una época y aportaron respuestas para esas épocas. Creo yo que Muhammad fue una persona profundamente realista con su mundo, y quiero mostrarles un poco una visión que no es islámica, que es una versión de historiador, y creo que pues, esto también es importante entonces analizarlo de esa manera. Desde la historia, como profesional de la historia, les digo que hacer una biografía de un profeta es misión imposible, ¿sí? Es entrar en terrenos pantanosos, porque cuando uno empieza a mezclar eh, religión o fe con ciencia, pues las cosas empiezan a confundirse, ¿sí? No quiere decir que sean excluyentes, ni mucho menos, pero mejor que cada una siga su propio camino sin mezclarse demasiado. Entonces, desde la historia, desde la ciencia histórica, desde la historiografía, es muy difícil entender el rol histórico de Muhammad, porque no hay un acta de nacimiento, no hay archivos que hablen de Muhammad, no tenemos un cuerpo, o sea, es muy difícil hablar de una persona para la que uno no tiene fuentes, ¿sí? El historiador trabaja con fuentes. Si no tiene las fuentes, pues toda su historia es extremadamente débil. Por eso cuando hablamos que algo es histórico es porque hay registros, ¿sí? En el caso del profeta es muy difícil, ¿sí? Primero porque
hay una visión de que un profeta es un ser casi divino, sobre todo desde el cristianismo. En el cristianismo, para nosotros, un profeta es un ser divino. Jesucristo no es un ser humano cualquiera en el cristianismo. Desde el concilio de Calcedonia hay una trinidad. Jesucristo es Padre, Hijo, o es una parte de la Trinidad, ¿sí? La Trinidad es Padre, Hijo, Jesucristo, y Espíritu Santo. Son los tres, pero son uno solo. Eso es bastante difícil de entender a veces. Para nosotros, entonces, Jesucristo, el profeta, tiene un origen divino. En el Islam, el tema es muy diferente, ¿sí? Muhammad es un hombre, no es Dios. ¿Listo? Muhammad no es el hijo de Dios tampoco, es un líder carismático, elegido por Dios, ojo, elegido por Dios, pero que no tiene un origen divino. En eso el Islam es mucho más monoteísta, porque estaremos de acuerdo los de cultura cristiana que la Trinidad no es lo más monoteísta que hay, ¿no? Son tres divinidades en una sola, si lo pensamos bien. En el Islam eso no existe, ¿sí? Y además el profeta está profundamente relacionado con la vida económica, política y militar de la ciudad de la Meca. Cosa que no sucede con Jesucristo. Jesucristo es un profeta que está en el mundo de lo divino exclusivamente, pero a Jesucristo nunca le tocó resolver temas económicos, militares o políticos de su país. Y yo siempre me he preguntado, ¿qué hubiera sido del cristianismo si Jesucristo hubiera tenido un tal éxito al principio que se hubiera convertido en el líder de Jerusalén? ¿Sí? Probablemente sería una religión muy diferente. Eso es lo que sucede con Muhammad. Muhammad no solamente es un profeta, es un líder político, ¿sí? de su época. Ahora, ¿qué fuentes tenemos para entender la vida del profeta? Pues no hay muchas y no son muy confiables, ¿sí? En términos científicos, quiero decir. La primera es el Corán, pero si uno se pone a pensar, el Corán en el Islam es la palabra de Dios. Entonces, pues tomar un texto que es la palabra de Dios y hacer una crítica de texto, pues no nos va a dar los resultados, porque es un texto que responde a otras necesidades. Esto no es un archivo, ¿sí? Y no lo podemos tratar como un archivo. Entonces es muy difícil de interpretar, y ahorita les voy a leer una parte del Corán para que vean que esto es místico, ¿no? Esto no es un libro, un registro archivístico. Bueno. Y la segunda fuente que tenemos es la Sunna con doble N, que es la tradición formada alrededor de la vida del profeta, ¿sí? En esa Sunna hay unos textos que son relatos de personas que conocieron o oyeron algo del profeta. Entonces, pues, esa es otra información interesante de este curso. Discúlpenme un segundo. Bueno, y el tercer tipo de fuente que tenemos es los primeros historiadores árabo-musulmanes, que empiezan a surgir a partir del siglo VIII y siglo IX, que no conocieron al profeta, pero que, digamos, tienen una cercanía histórica que hace que sean personas muy relevantes. Bueno, ¿cómo fue la vida del profeta? Entonces empecemos con los primeros años. Yo les voy a dar 6 etapas diferentes para que podamos entenderlo más fácilmente. Listo. Empecemos con la infancia, o los primeros años, ¿sí? La infancia. Muhammad, en teoría, nace en la ciudad de la Meca, ¿ok? Nace en la ciudad de la Meca, acá les muestro, hacia el año 570. ¿Y por qué digo hacia el año 570? Porque de nuevo no hay un registro histórico del profeta. Nace en una tribu, las sociedades divididas en tribus y clanes, ¿sí? Entonces nace en una tribu llamada la tribu Quraishita, ¿sí? Y por eso les muestro este
árbol genealógico. No los quiero llenar de nombres, pero quiero que entiendan el árbol genealógico porque es importante en la historia del Islam. Arriba tenemos un ancestro mítico, ¿sí? Quraysh, que es el fundador de esta tribu de los Quraishitas, que es la tribu dominante en la Meca. Y Muhammad nace en esa tribu y en un clan. Un clan es una familia extendida. Entonces, bajen hacia el lado izquierdo por el árbol genealógico y se encuentran con un personaje que se llama Hashim. Bueno, y Hashim es el fundador de este clan de los Hashimitas. Hashimitas. Bueno, estos Hashimitas todavía existen. El rey de Jordania pertenece a la familia de los Banu Hashim. Es una familia muy prestigiosa porque es el clan del profeta. Entonces, miren, debajo de Hashim tenemos a Abd al-Muttalib y después a Abdallah y después a Muhammad. Hasta ahí con el árbol genealógico. Ahora, ¿cómo es la familia cercana de Muhammad? Su padre, Abdallah, era un comerciante de la Meca que muere en la ciudad de Medina durante un viaje, cuando Muhammad todavía estaba en el vientre de su madre. Entonces, cuando su esposa todavía estaba embarazada, la esposa de Abdallah, muere Abdallah, la madre de Muhammad, que se llama Amina, se los anoto, Amina, va a morir a su vez cuando Muhammad tenía solo 6 años, y eso quiere decir que Muhammad queda huérfano en plena infancia, ¿ok? Y eso en este mundo antiguo es algo muy grave porque, digamos, son estas estructuras familiares las que garantizan que las familias y las personas puedan sobrevivir en un mundo hostil, un mundo desértico, un mundo de guerras y de grandes dificultades. Entonces, Muhammad crece en la pobreza, no tiene madre. La mamá Amina, ahí lo puse justo arriba. Amina, entonces, Muhammad crece en una situación de pobreza. Y esto es un dato importante, porque al crecer en la pobreza va a estar en contacto con personas desfavorecidas de esta sociedad, que eran los esclavos que llegaban a la ciudad de la Meca. ¿Esclavos de dónde? Pues esclavos de esta última guerra de la antigüedad, de la guerra entre Cosroes II y Heraclio del Imperio Bizantino. ¿Quiénes son esos esclavos? Son cristianos y judíos que llegan a la ciudad. Entonces, Muhammad desde muy pequeño está en contacto con esos esclavos, probablemente. Todo esto son suposiciones, recuerden. Probablemente en sus conversaciones le habrán contado qué es el judaísmo, qué es el cristianismo, y todo eso empieza a entrar en la cabeza del futuro profeta. Años más tarde, hacia el año 595 o entre el año 595 y 600, va a conocer Muhammad a una mujer que se llama Khadija. Se los voy a anotar acá. Khadija. ¿Sí? Y se va a casar con esta mujer, que es una mujer mayor que él, mucho mayor, 15 años mayor, parece ser, tenía unos 40 años en esta época, casada 2 veces, o viuda 2 veces, una mujer muy rica de la Meca, que va a tener varios hijos con el profeta, sobre todo una persona fundamental que vemos acá en el árbol genealógico, que es Fátima. Bueno, Fátima es la hija más importante de Muhammad, y Fátima se va a casar, mírenlo, ahí en el mismo árbol genealógico donde está el signo de igual, se va a casar con Ali, el primo de Muhammad. Esto no es algo extraño. Entre los clanes las mujeres se casan dentro del clan, y eso fue una realidad hasta hace muy poco en el mundo árabe. Listo. Antes de seguir, quería decirles que las preguntas, por favor, las pongan en la parte de preguntas, y los que tengan problemas de sonido o de video, revisen las conexiones de su casa y por favor refresquen la pantalla. Listo. Entonces,
Hasta ahí con la infancia y adolescencia del profeta. Miren que el destino del personaje va a cambiar radicalmente en el 595. Se casa con una mujer rica, poderosa, muy bien conectada, y eso le da otra dimensión a la vida del profeta. Y eso nos lleva a la segunda parte, la revelación. Entonces, ¿qué es la revelación? La revelación no es como en el caso de Jesucristo que es la encarnación de Dios en la tierra, no. La revelación es un proceso lento que llega cuando Muhammad ya es adulto. Y esto suele suceder con muchos profetas. Se vuelven profetas ya cuando son adultos. Se dice entonces que Dios hizo descender de los cielos el Corán a los hombres y se lo transmitió a Muhammad para que fuera Muhammad el que lo difundiera en la tierra. Entonces Muhammad es el intermediario perfecto de esta revelación. ¿Cuándo empieza? Hay muchas discusiones alrededor de este tema, pero parece ser que hacia el año 612, y miren que el tiempo va corriendo, ¿sí? Nace en el 570, estamos ya en el 612, en el 612 Muhammad empieza a hacer una serie de retiros en las montañas. Miren, esto ya no suena conocido, quiere decir que Muhammad se está convirtiendo en un hanif, ¿ok? Y esos retiros los hacen en una colina al norte de la Meca, que es un lugar sagrado hoy, el monte Gira, y en uno de esos retiros de repente sucede algo extraño. Bueno, y por eso quiero leerles la Sura 53, que nos habla de una de esas revelaciones para que entiendan. Y quiero que comparemos lo que les voy a leer del Corán, para que vean que es difícil de entender el Corán, con un relato de un historiador del siglo IX, para que vean que la diferencia prácticamente entre el Corán y el historiador es que el historiador necesita vender sus libros y le pone un poco de picante a lo que les voy a leer ahorita. Dice así, se llama Sura del Astro. Por el astro cuando desaparece, que vuestro compañero no está extraviado ni en un error, ni habla desde el deseo. No es sino una revelación inspirada. Le enseña a alguien de gran poder y fortaleza, que tomó su verdadera forma sobre el horizonte más alto, y se acercó y se humilló. Y estuvo de él a la distancia de 2 arcos, o aún más cerca. Y le inspiró a su siervo lo que le inspiró. No mintió el corazón en lo que vio. ¿Podéis acaso negar lo que vio? Ya lo había visto en otra revelación junto al loto del límite, a cuyo lado está el jardín del refugio, cuando al loto lo cubrió lo que lo cubrió. Estamos de acuerdo que no es fácil de entender, ¿no? Espero. Es bastante enigmático el texto. Se los voy a explicar un poco para que entiendan a qué se refiere. Entonces, por el astro cuando desaparece, entonces un juramento, que vuestro compañero no está extraviado, es decir, para ponerlo en términos banales, Muhammad no se ha enloquecido, ¿sí? Es una revelación que le ha sido inspirada. ¿Cómo llegó esa revelación? ¿Sí? Pues la enseña alguien de gran poder y fortaleza. ¿Quién será alguien de gran poder y fortaleza? Y piensen en el cristianismo. ¿Quién podría llevar una revelación? Pues el arcángel San Gabriel. ¿Ok? Esa es la persona que llega, el ángel que llega, y cuando llega, dice que tomó su verdadera fuerza en el horizonte más alto. Entonces quedó suspendido en los aires y se mostró a Muhammad como el arcángel San Gabriel. Esto es una similitud con el cristianismo impresionante. Y después dice, le inspiró a su siervo lo que le inspiró, es decir, le transmitió una parte del Corán. Después dice que esto sucedió junto al loto del límite. Y uno dice, ¿qué pasó ahí? Entonces quiere decir que viajaron al loto del límite, y el loto del límite es la entrada al paraíso. ¿Qué hay al lado del loto del límite? A cuyo lado está el jardín del refugio, el paraíso. ¿Qué es el loto? ¿Cómo se ve el loto del límite? Entonces dice, cuando al loto lo cubrió
lo que lo cubrió. ¿Qué quiere decir eso? A veces la traducción dice cuando el loto estaba enmascarado. Esa es otra traducción de esta sura. ¿Enmascarado por qué? Por las alas de los ángeles que cubren la entrada al paraíso. ¿Sí? Entonces, esto es un texto muy difícil de leer, que necesita una gran formación, y por eso, pues, cuando compren un Corán traducido al español, les recomiendo un Corán con muy buenos comentarios, porque si no es muy difícil de entender. Listo. Entonces, acá entendemos cómo el Corán es una fuente difícil, pero nos muestra un momento clave en el monte Hira, que llega en el año 612, según la tradición, en la noche del 26 del mes de Ramadán. Y por eso los musulmanes hasta el día de hoy conmemoran esa noche con lecturas del Corán en las mezquitas. Bueno, ¿cómo sucedió todo esto? Entonces acá les muestro una miniatura iraní que, acá estaba la sura, pero bueno, ya se las leí. Entonces, esta es una miniatura iraní que es raro ver estas imágenes, en el Islam esto no suele mostrarse. Vemos al arcángel San Gabriel con Muhammad en el monte Hira, y hay un tema acá muy importante. La revelación es el Corán, pero el Corán, si uno lo piensa en la tradición judeocristiana y greco-romana, pues uno se imagina que lo que trajo el arcángel fue un libro, ¿sí? Y que un capítulo, una sura del libro bajó y se la entregaron físicamente a Muhammad. Y resulta que no. ¿Recuerdan que les dije que este es un pueblo árabe donde la tradición oral es fundamental? Todavía no hay una escritura desarrollada. Es el Corán lo que va a desarrollar esa escritura realmente. Entonces es una tradición de poetas. Y por eso el Corán es revelado de manera oral. De ahí la palabra Corán. Corán viene de Qur'an, ¿sí? En arameo, acá se los pongo. Corán es una palabra en arameo que quiere decir, y acá está el secreto, quiere decir recitar en voz alta, ¿sí? Para que me entiendan, quiere decir salmodiar. Bueno, entonces eso nos muestra que el Corán no era un texto escrito, sino un texto oral. El Corán se va a escribir después, ¿sí? Mucho después. Por eso, para comparar lo que les acabo de leer con los primeros historiadores árabo-musulmanes, para que entiendan que son fuentes más fáciles de usar, les quiero leer a Ibn Hisham, historiador del siglo IX, para que vean cómo a la misma sura le pone un poco de picante. Dice así: el ángel Gabriel descendió de los cielos y encontró a Muhammad en el monte Hira. Se le apareció y le dijo: saludos a ti, oh Muhammad, apóstol de Dios. Muhammad estaba aterrorizado, un poquito de picante. Se levantó pensando que se había vuelto loco. Se dirigió a la cima del precipicio para lanzarse, acá ya es, ¿no?, muy novelado el tema, pero Gabriel lo tomó entre sus dos alas y le dijo: Muhammad, tú eres el profeta de Dios y yo soy Gabriel, el ángel de Dios, que te trae su mensaje para que lo leas. Muhammad le respondió lo que todos nos estamos preguntando en este momento: ¿cómo lo leería si yo no sé leer? Una persona que creció en ese mundo de pobreza es iletrado, ¿okay? Y Gabriel le respondió lo siguiente: lee en nombre del Señor que lo ha creado todo. Esa es la sura 96. Entonces, ¿qué le está diciendo Gabriel? No te estoy trayendo un texto escrito, te estoy trayendo un texto oral, un Corán que debes salmodiar. ¿Listo? Espero que eso sea claro. Y por eso, cuando se lee el Corán, no se lee igual que la Biblia. La Biblia uno la lee y cada uno la lee a su manera. El Corán se lee, es prosa, pero se lee como poesía. Hay un canto detrás, una melodía supremamente bella. Si pueden, al final de esta charla, entren a YouTube y pongan lectura del Corán y van a ver, ¿no?, la musicalidad que hay detrás, que nos muestra que este es un pueblo de poetas que creó una religión con un texto de poetas también. ¿Listo? Entonces, Muhammad, a partir de este momento, dice que recibe mensajes divinos,
¿Sí? ¿Qué son esos mensajes divinos? Palabras que oye por medio del arcángel, o no, no necesariamente, o que encuentra en su corazón. Y esto es importante porque en la medida en que Muhammad va a tener éxito, tiene que tener más y más revelaciones que le permitan manejar su comunidad. Y por eso tiene que encontrar rápidamente revelaciones para situaciones puntuales. ¿Sí? Por eso el Corán tiene, digamos, dos partes diferentes. Cuando Muhammad todavía no era un líder político y cuando se convierte en un líder político. Son capítulos completamente diferentes con objetivos completamente diferentes. Ok. Terminamos entonces ahí la segunda parte de la vida del profeta. Después llegamos a la tercera, que es la Ummah. ¿Ok? Ummah. ¿Sí? De nuevo, los que tienen eco, refresquen sus pantallas y recuerden las conexiones. Entonces, la UMA, ¿qué es? Es el momento en el que se crea la primera comunidad. ¿Sí? UMA es comunidad islámica hasta el día de hoy. ¿Cómo empieza esa comunidad? Miren, 612, las primeras revelaciones. Y en el año 617, Jadilla, la esposa del profeta, decide llevarlo donde un janif, ¿sí? Estos ascetas del desierto, y ahí se produce algo fundamental. Ese janif confirma que las revelaciones que está teniendo Muhammad son de origen divino. ¿Listo? Y a partir de ese momento, no antes, Muhammad empieza a tener una serie de convertidos al Islam, que son los primeros 40 convertidos. Y miren que el número 40 es muy religioso, ¿no? Es muy típico de esa tradición judeocristiana, los 40 días y 40 noches en el desierto, ¿sí? Todos estos temas. Los más famosos convertidos al Islam, entonces, van a ser Jadilla, su esposa, obviamente, Ali, su primo, casado con su hija, ¿sí? Con Fátima, Said, un esclavo cristiano del profeta, y por último, Abu Bakr. Abu Bakr, se los voy a anotar acá. Abu Bakr, que es uno de sus mejores amigos, y se los anoto porque él va a ser el primer califa de la historia. El califa es el heredero del profeta, entonces es importante anotarlo. Es un personaje que solo gobierna 2 años, ¿sí? Del 632 al 634, pero es muy importante en la tradición. Entonces, ¿qué muestran los historiadores alrededor de estos 40 convertidos? Algo interesante, pero de nuevo son suposiciones, y es que todos estos conversos pertenecen a clanes muy diferentes de la ciudad de la Meca, ¿sí? Y casi todos son hombres jóvenes que no son de clanes muy poderosos y muy ricos en el año 610 a 620. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? Con muchas pinzas tomo esto, pero que si tenemos acá esclavos, tenemos jóvenes empobrecidos, tenemos familias en dificultades, probablemente Muhammad está creando un movimiento de protesta en contra de los sacerdotes de la Meca. Recuerden que en la Meca hay un peregrinaje anterior al Islam, y es contra esos sacerdotes y contra esas familias sacerdotales enriquecidas por la última guerra de la antigüedad que este Islam empieza a alzarse. ¿Por qué? Porque empiezan a criticarlos de haber perdido la moral, de no compartir, de haber perdido la hospitalidad, y en parte el Corán es una crítica a la avaricia de su época. ¿Listo? Esto es muy importante porque ahí sí vemos que revelación y contexto histórico pueden ir de la mano. Ahora, ¿cuándo empieza la persecución de esta umma? Al principio la tribu quraishita pues no ve a Muhammad y a los 40 convertidos como unos disidentes peligrosos, porque sobre todo en un principio los musulmanes rezan mirando a Jerusalén, no a la Meca, porque están en la Meca, ¿no? Entonces no se sienten amenazados a estas grandes familias, porque recuerden, estas familias también se han enriquecido por el peregrinaje a la Meca. Ellas cobran por ese peregrinaje a la Meca, cobran por las mercancías que llegan y se venden en la Meca durante esos peregrinajes. Entonces no quieren saber de ningún monoteísta que ponga en peligro ese peregrinaje. ¿Listo? Pero por ahora Muhammad no
reza hacia Jerusalén. Pero esto va a empezar a cambiar cuando Muhammad denuncie el politeísmo, ¿no? El paganismo de la Meca, y denuncie los ídolos, entre comillas, a los que se les reza en este templo de la Kaaba. Inmediatamente después, las grandes familias empiezan a entender que Muhammad es un peligro para ellas y se van a alzar contra él, pero el líder de su clan, su tío, Abu Talib, lo va a defender, como tenemos en esta imagen, ¿sí? Tenemos a la tribu Quraishita lanzándole piedras a Muhammad y Abu Talib protegiéndolo de estos asuntos. Entonces, ahí termina el tercer momento de esta después de esta vida. Llegamos al cuarto momento. El cuarto momento se llama la Égira. Égira, acá se los anoto. Y es un momento fundamental porque es el nacimiento del Islam como tal. ¿Okay? Los inicios, o sea, los primeros problemas graves para el profeta no llegan en el 617 ni en el 618, llegan en el 619, cuando sucede algo en el mismo año gravísimo para el profeta. Muere su esposa Jadilla, es decir, pierde a su esposa y pierde al clan de su esposa, que era fundamental, y muere su tío, Abu Talib, es decir, queda sin protección. ¿Okay? Miren acá de nuevo, les muestro el árbol genealógico. Miren que Abu Talib es el padre de Ali, es decir, Ali, recuerden, está casado con la hija del profeta. Bueno, entonces son familias muy cercanas. Ahí, en ese momento, la vida del profeta corre peligro. Lo van a acusar de estar poseído, de ser un adivino cualquiera. Dicen que es un mago, y en un momento dado, en el año 622, anoten por favor esta fecha porque es la fecha clave. En el año 622, los musulmanes empiezan a abandonar, a huir de la Meca, y esa huida en árabe se dice la égira. Entonces empieza la era islámica. La era islámica es la égira. Empieza en ese año 622. Y por eso los musulmanes empiezan a contar el tiempo con antes o después de la huida, antes o después de la égira. El profeta decide refugiarse al norte de la península arábiga, en la ciudad de Yatrib. Miren, es la que tiene, está entre paréntesis, porque, como recuerdan, hace unos minutos les dije que Yatrib, en Yatrib el 50% de la población era judía. Entonces Muhammad va a buscar refugio, naturalmente, en una población que ya tenía un monoteísmo arraigado. Entonces ahí se refugia. Otros musulmanes deciden refugiarse en Abisinia, que es lo que es hoy en día Etiopía, donde hay poblaciones cristianas. A partir de ese año 622, el nombre de Yatrib cambia y la vamos a conocer en la tradición islámica como la ciudad del profeta, ¿sí? Madinat al-Nabi. Medina es ciudad, Nabi es profeta. La Medina del profeta, la ciudad del profeta. Listo. Entonces acá empieza una era completamente diferente, que es el momento de éxito del profeta. Muhammad llega a Yatrib, que es un oasis fértil a 250 kilómetros al norte de la Meca, que llevaba un siglo entero en luchas de poder, ¿sí? Luchas fratricidas, donde reinaba la ley del talión, ¿sí? Ojo por ojo, diente por diente. Ustedes saben que eso genera entonces la típica vendetta a la italiana, de familias vengándose las unas a las otras durante varias generaciones. Y cuando llega Muhammad, va a convertirse en una alternativa política para estas familias de Medina, que terminan llevándolo al liderazgo político. Y ahí la historia del Islam cambia, porque ya no vamos a tener a un Muhammad líder religioso, sino que también vamos a tener a un jefe político. ¿Listo? Y ahora ya no tenemos al líder religioso solamente, sino al profeta, como lo vamos a conocer después. En Yatrib, en Medina, las conversiones van a ser masivas,
¿ok? Las revelaciones se van a multiplicar a partir de este momento, se van a hacer más largas porque, como ahora es un líder político, económico y militar, pues tiene que resolver asuntos muy complejos de su comunidad. Bueno, aparece una nueva moral, ¿okay? Que busca convertir cada vez más, y empieza digamos, a consolidarse una tradición, una comunidad, una forma de vida, y de hecho digamos, la ley del talión va a ser moderada por el Islam. El Islam va a llegar a cortar con esos lazos de vendetas y vendetas en esta ciudad. Es a partir también de este momento, de este año 622, que la ciudad de la Meca adquiere una importancia particular, ¿ok? Porque pues Muhammad quiere volver a la ciudad sagrada de los árabes, y por eso, a partir del año 622, decide, perdón, acá me adelanto, decide que los musulmanes ya no deben rezar mirando a Jerusalén, sino que deben rezar mirando a la Meca. Y acá ya entendemos que hay un jefe político muy hábil, porque en la medida en la que lleva a los musulmanes a rezar hacia la Meca, les dice cuál es el objetivo político, y es recuperar la ciudad. ¿Okay? Pero no tienen los medios para hacerlo. La Meca es una ciudad rica, es una ciudad poderosa, y por eso Muhammad se dedica en estos años a saquear las caravanas comerciales que llevaban a la Meca, que iban a la Meca. ¿Para qué? Para estrangular económicamente a la Meca y poco a poco someterla en términos militares y económicos. Miren que pues, uno no se imagina a Jesucristo como el líder de unos saqueos ¿no? de caravanas hacia la Meca. Esto es impensable en el cristianismo. Acá no, acá hay una realidad política innegable detrás, ¿sí? Entonces, estos saqueos constantes de las caravanas que llevaban a la Meca, pues van a llevar a los clanes de la Meca a vengarse y a organizar una guerra en contra de Medina y en contra de los musulmanes y Muhammad. Y esa guerra estalla entonces en el año 624. Acá tenemos un momento de esa guerra. Si ven, los dos ejércitos enfrentándose, y arriba a la derecha a Muhammad teniendo una revelación, ¿sí? ¿Qué es esa revelación? Pues cómo resolver esta guerra. La guerra la van a perder los musulmanes. Medina pierde esta guerra, pero por un milagro, según la tradición, Medina no va a ser destruida por las tropas de la Meca. Espero que no se me hayan perdido hasta el momento. Entonces, 624-625 se pierde esta guerra. Muhammad se demora unos años en recuperarse, pero no ha perdido su vena política, que es tan sutil y tan interesante. Y decide tenderle una trampa a la Meca. En el año 628, acá les muestro otra vez el mapa, en el año 628, 3 años después de todos estos sucesos, decide ir con un grupo de amigos a acampar a la salida de la Meca, en los suburbios de la Meca, para pedirle permiso a los quraishitas, a la tribu de la ciudad, para que le permitan entrar a hacer un peregrinaje a la ciudad. ¿Sí? Él dice, quiero ir a rezar a la Kaaba, y la Meca, que se siente victoriosa, se siente más poderosa que Muhammad, le dice, pues en este momento no, pero si quiere, al año siguiente puede venir y hacer su peregrinaje. Y Muhammad les dice, ok, pero dejemos esto por escrito. Y firman una tregua entonces por 10 años. Y si yo se los digo así, uno dice, bueno, ok, interesante, pero no. En términos diplomáticos esto es fundamental, porque un Estado no firma una tregua con alguien o una organización a la que no reconoce. En el momento en el que se firma esta tregua, la Meca reconoce a Muhammad como el líder de otro Estado y un igual. Y esto es una victoria diplomática fundamental, porque le da un estatus
diferente a Muhammad. Al año siguiente, 629, miren esta habilidad. En el año 629, Muhammad hace el peregrinaje a la Meca y, aprovechando el peregrinaje a la Meca, decide convertir a uno de los líderes o al líder de su propio clan. Recuerden que su tío ya murió. Es su tío Al-Abbas, que después va a fundar, sus herederos van a fundar la dinastía más importante de la historia árabe, los Abbasidas, los que fundaron la ciudad de Bagdad. ¿Okay? Y los que aparecen en las Mil y una Noches, esos son los Abbasidas. Entonces, su tío Al-Abbas se convierte al Islam, y esto es otra victoria para Muhammad, porque después del peregrinaje se devuelve a Medina, pero ya tiene en la Meca al líder de un clan convertido al Islam. Ya tiene una quinta columna en la Meca. Y esto, obviamente, tarde o temprano iba a llevar a problemas. El tío Al-Abbas empieza a convertir a otras personas a su vez al Islam, y al año siguiente, año 630, en unos conflictos callejeros, los líderes de la Meca asesinan a un musulmán. Y eso, en términos oficiales, quiere decir que fueron ellos los que rompieron la tregua de 10 años. Y esa era la excusa perfecta que estaba buscando Muhammad para organizar la venganza. Llega en el año 630 con un ejército de 10.000 hombres a la Meca, y esta vez él es el vencedor de esta guerra. Entra a la Meca, entra al templo de la Kaaba, como lo tenemos acá, y destruye los ídolos de la Kaaba. Bueno, entonces, una vez destruye los ídolos de la Kaaba, convierte este templo en un templo musulmán, monoteísta, y a partir de ese momento el meteorito de la Kaaba se convierte en un meteorito sagrado, y tenemos entonces el nacimiento de esta tradición islámica. Muhammad va a ser muy hábil en la medida en la que no va a tener grandes venganzas contra los paganos de la ciudad. Les perdona la vida, y esto hace que las conversiones al Islam sean masivas. Disculpen un segundo, pero veo que, bueno, ahí está Alejandra solucionándoles el problema. Listo, gracias. Entonces, al perdonar a los paganos, los va más bien a invitar a que se conviertan al Islam. Hay conversiones masivas, y poco a poco empieza a suceder algo histórico en la vida del pueblo árabe, y es que ya no solamente tenemos a Medina y a la Meca convertidas al Islam, sino que las tribus, como una especie de fuerza de gravedad, las tribus árabes empiezan a convertirse masivamente al Islam. Esto no pasa sin algunas resistencias. En el año 630 hay una última guerra entre tribus paganas y musulmanas. Es una guerra entre la tribu Hawazin y los musulmanes. Finalmente esta tribu es vencida, y finalmente, después de vencerla, todas las grandes tribus árabes envían mensajeros a Muhammad, que no está viviendo en la Meca, ¿sí? Después de estos sucesos, él se devuelve a Medina. Medina va a ser la capital de Muhammad. Envían mensajeros a Muhammad para reconocerlo como el líder de los árabes, y este es el momento al que quería llegar, porque a partir de ahora, toda esa división de los árabes vivían, ¿no?, constantemente en guerras internas, toda esa fuerza guerrera del pueblo árabe empieza a contenerse, y como ya no hay divisiones internas, esa fuerza tiene que exportarse. Y como ahora ya no vamos a tener el saqueo de los vecinos, el saqueo típico de los pueblos nómadas del desierto, se va a convertir en la Guerra Santa. Y esa energía acumulada en la península arábiga va a encontrarse por fuera de los desiertos de Arabia con dos imperios exhaustos, que son el imperio persa y el imperio bizantino, y por eso en cuestión de 20 años destruyen
al imperio persa y prácticamente le dan la estocada fatal al imperio bizantino. Entonces, como ven, acabamos de juntar la vida del profeta, el Islam y el contexto histórico para entender lo que empieza a suceder en este momento. Bueno, y en el año 632, el profeta decide organizar un gran peregrinaje a la Meca que él ya unificó la península arábiga, llega con 90.000 fieles a la Kaaba. Ese peregrinaje se conoce como el peregrinaje del adiós. Les muestro, pero me adelanto un poquito, el peregrinaje del adiós, porque semanas más tarde de este peregrinaje, Muhammad cae enfermo, su situación se agrava rápidamente y en el año 632 entonces muere el profeta. Acá vemos varias imágenes y acá empieza otra historia. Acá vemos el mausoleo en Medina y empieza otra historia del Islam. La cohesión de esta comunidad todavía es muy frágil, se podrán imaginar. Lleva 2 años la península arábiga unificada, ¿sí? Las conversiones todavía son muy superficiales, pero esto nos sirve desde ya para entender que el Islam, contrariamente a lo que se dice en muchos libros, no es la religión del nómada del desierto, aunque ese personaje se haya convertido. Es la religión de los comerciantes de la Meca y de Medina. Es una religión urbana, es una religión legalista que nace en esas montañas del Hejaz, que es donde se encuentra la Meca y Medina. De pronto les voy a anotar Hejaz el chat. Listo. Entonces, en resumen, para que se lleven una idea un poco más condensada de lo que hemos estado viendo, Muhammad hace parte de un ciclo largo de profetas, ¿sí? Que empiezan con Adán, después Abraham, Moisés, Jesús y después Muhammad. Entonces, no es una religión que corta la tradición judío-cristiana, no, busca cerrar el ciclo, ¿sí? No ignorarlo, cerrar el ciclo. Y por eso se dice tradicionalmente en el Islam que Muhammad es el sello de los profetas. Les leo, Sura 33. Muhammad no es el padre de ninguno de vosotros, es el enviado de Dios y el sello de los profetas. Dios lo conoce todo. ¿Okay? Entonces, para los musulmanes, la revelación y después la égira inician una edad de oro, dividida en 3 fases diferentes. La guía espiritual y política del profeta, lo que vimos en esta clase. Después, el periodo de los califas bien guiados. Les anoto cómo se dice esto, cómo los pueden encontrar fácilmente. Los califas Rashidun. Rashidun son los bien guiados, son 4. Abu Bakr, Omar, Osman y Ali, pero esto se nos sale un poco del tema de esta clase. Son los 4 califas. Miren que el último es el primo del profeta. Y por último, el periodo de los Salaf. Se los anoto acá. Salaf, de los ancestros. Por eso hay movimientos puritanos en el Islam, ¿sí? Puritanos, que se llaman el salafismo, que buscan vivir como en la época de los salaf, como los puritanos en el protestantismo calvinista de Escocia y de otros lugares. Bueno, entonces, ¿por qué tiene éxito el Islam? Y hay muchas teorías. Unos dicen, no, es que tenían un celo guerrero superior. Ok, pero los persas no saben pelear. O sea, los persas no defienden su casa bien, o los bizantinos tampoco. Los cristianos son más débiles que los musulmanes. Son teorías que, a mi manera de ver, son completamente, pueden llegar a ser incluso racistas, y no es así el tema. Son muchos factores, obviamente, no solamente factores climáticos, factores económicos, de todo tipo de factores. Yo quiero hacer acá una lista muy pequeña para que la tengan ustedes. Primero,
¿Por qué tiene éxito el Islam? Porque hay un sentimiento de inconformidad en la Meca, debido a un auge del comercio y el enriquecimiento de estas familias, que dan una sensación de pérdida de la moral, una necesidad de reforma, el periodo de los califas que les decía, en el que el Islam parece una respuesta relevante y apropiada para eliminar de manera religiosa las tensiones económicas, políticas y sociales. Y en eso es una religión que responde a una época. Y de ahí el apoyo al profeta por parte de todos estos grupos de protesta. Segundo, el peregrinaje a la Meca ya estaba, entonces el que dominara ese peregrinaje ya tenía, digamos, ya había adquirido la fidelidad de muchísimas tribus árabes antes y después del profeta. Y después, por último, tal vez lo más importante, ya están todas las condiciones necesarias para crear un Estado unificado. Bueno, el Corán ofrece un monoteísmo que no es el cristianismo ni es el zoroastrismo de los persas, es una vía alterna que le permite a los árabes liberarse de la influencia de estos dos grandes imperios y así, al sacudirse de esa influencia, a su vez va a pasar a conquistar estos dos imperios. Y con eso voy a terminar esta charla antes de responder a las preguntas, y es este mapa. A partir del año 622, esa Arabia unificada va a crear esto, una conquista espectacular, única en la historia o hasta el momento, hasta esa época quiero decir, en la que en muy pocos años el imperio persa, el gran imperio persa, desaparece. El imperio bizantino por poco desaparece, solo sobrevive a Anatolia, y este imperio se va a expandir desde las fronteras de la China hasta la ciudad de Poitiers, en el reino franco, como lo tenemos allá en Francia, y va a crear una civilización absolutamente brillante, ¿sí? Con una muy mala prensa, desafortunadamente, pero que a mi manera de ver le ha legado muchas cosas importantes a la humanidad. Y por eso los invito entonces en estos últimos 2 minutos a que salgamos de las palabras y los conceptos fáciles que nos llevan a confundir musulmán con árabe, árabe con terrorista, terrorista con pobreza, y que entendamos que no estamos acá hablando ni de Al-Qaeda, ni de Daesh, ni de nada de esas cosas, sino que estamos hablando del nacimiento de una religión y después de una civilización que son fundamentales para entender el mundo contemporáneo, que nos han dado el álgebra, que nos han dado el astrolabio, que nos han retransmitido la filosofía griega, que nos han retransmitido la medicina romana, y que entonces tenemos que darles un puesto en la historia de la humanidad, no como la antítesis de Occidente, sino como el complemento sine qua non. Vemos a Occidente. Occidente no hubiera existido sin el Islam, pero desafortunadamente, como la mayoría de grandes historiadores del siglo XX y del siglo XIX fueron cristianos y occidentales, entonces se suele vender la idea de que el mundo se dividió entre musulmanes y cristianos, y mi invitación es a que entiendan que esas divisiones son ficticias, son políticas. Las civilizaciones no están divididas como lo creemos, son porosas, se alimentan mutuamente, y por eso entender esta historia y estos conceptos islámicos nos permite entender que no somos tan diferentes, que tenemos un trasfondo común con esta civilización. Bueno, quiero aprovechar para responder algunas preguntas. A ver, ¿cuál es el rey actual, Hilda? ¿Cuál es el rey actual que viene de la dinastía de Mahoma? No, a ver, ojo, que viene del clan de Muhammad. Es el rey de Jordania, los Hashimitas, el rey de Jordania. Historiadores, a ver, Zuleima me pregunta, ¿podrías por favor darme nombres de historiadores árabes que se puedan leer en español y hablen del Islam?
A ver, ¿dónde lo tengo? Un segundito. No lo tengo acá, pero se los voy a anotar. No del Islam como tal, sino de los árabes. A ver, es Albert Urani, ¿sí? Urani, Historia de los pueblos árabes. Si no, conozco una en francés que se las súper recomiendo. Esta sí la tengo acá. Sabrina Mervin. Sabrina Mervin, excelente historiadora del Islam. Tiene un libro que es Los conceptos del Islam, que de hecho he usado un poco en esta charla. Se las recomiendo, es muy preciso el tema. ¿En qué plataforma está lo de la historia contada por sus amantes? Está en Facebook. ¿Cómo se financia esa gran guerra para derrotar a dos imperios? Buena idea y buena pregunta. Esa guerra, primero, estos ejércitos musulmanes no son ejércitos pobres. Recuerden que el comercio está pasando por la península arábiga. Entonces hay un enriquecimiento. La financiación viene de ese comercio. Y ahora, cuando llegan los musulmanes a estas tierras conquistadas, que son una inmensa minoría, lejos de arrasar con la civilización persa o la civilización cristiana, van a servirse de ella, van a mantener la administración intacta, solo que van a llegar a bajar impuestos. Y ustedes saben, a todos nos gusta cuando eso pasa, casi nunca pasa en la historia, pero cuando nos bajan los impuestos, uno siempre aplaude. Y cuando llegan entonces estas tropas musulmanas, van a reducir los impuestos para no ser los conquistadores opresores, sino ganarse de manera mucho más inteligente la fidelidad de persas y de cristianos. Entonces, cuando ustedes les digan que los musulmanes llegaron a arrasar y aniquilar en sus conquistas, es completamente falso. El tema, las poblaciones cristianas abrieron las puertas de sus ciudades a los conquistadores árabo-musulmanes porque los vieron como liberadores y no como conquistadores. Recuerden que el Imperio Bizantino llevaba 40 años en guerras. Los impuestos para financiar esas guerras sí estaban por las nubes, y cuando llegan los árabes musulmanes eliminan esos impuestos. Voy a responder tal vez a la última pregunta, aprovechando que la hizo Ana Teresa y va con un tema que complementa, no se me vayan a ir, y es cuando nacen los sunitas y chiitas finalmente. Entonces, cuando muere el profeta y pasan los 4 primeros califas bien guiados, el último califa es muy polémico, Ali. Y Ali lo que dice es que los que tienen derecho a ser los herederos del profeta es la familia del profeta, es decir, Ali, Fátima y sus hijos. Esas personas, esa familia se va a pelear con los amigos del profeta, Abu Bakr y sus seguidores, y algunos que se convirtieron después, que eran aliados políticos. Entonces, esos dos grupos empiezan a luchar por el poder. Al grupo de Ali se le va a llamar el partido de Ali. Eso en árabe se dice Shiat Ali, ¿sí? De ahí los chiitas, los que creen que la familia del profeta son los que deben ser los califas. Y a los otros, a los amigos, se les llama los de la tradición, porque dicen, poco importa la familia, lo que importa es que la persona gobierne bien, y esa es la tradición. Tradición en árabe se dice sunnah, y por eso los llamamos los sunitas, es la mayoría. Y después están los terceros, los jariyitas, que les anoté en el chat, que son los que no están de acuerdo con ninguno de los dos y que dicen, solo Dios es el que decide quién es el profeta, y por eso se retiran de esta pelea, y por eso al retirarse se les da ese nombre, los que se retiran, los jariyitas. ¿Listo? Espero que eso sea claro. Eso es un resumen bárbaro de estas 3 ramas, pero como ven es político y después va a tener unas consecuencias teológicas. Muchas gracias a todos. De nuevo los invito a que me sigan en mis redes, los invito a que se inscriban en las siguientes charlas, y espero que tengan un feliz día y que puedan estar mejor informados para el futuro. Gracias a todos.